Muy buenos días a cada oyente que nos escucha en esta mañana. Sean ustedes bienvenidos en esta mañana para que podamos juntos con todos ustedes escuchar una vez más el estudio para esta mañana. A todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas en las redes sociales, sean muy bienvenidos. Y para iniciar ya este estudio en esta mañana, nos invitamos ahí donde te encuentres, acompáñanos para tener palabras de oración hacia nuestro Creador. Padre amado, gracias por darnos el don de la vida. Y muchas gracias, Señor, porque durante toda esta semana, toda esta noche, cuidaste de nuestras familias, cuidaste a tus hijos por donde se encuentren. Fortaleciste, Señor, al cansado, al débil. Fortaleciste a aquellas personas, Señor, que te buscan en cada momento de sus vidas. Tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor. Y por eso vamos a ti como nuestro Maestro también, que nos educas cada mañana. Padre Celestial, estamos agradecidos por concedernos el don de la vida y estar aquí para poder escuchar tu santa palabra junto con mis hermanos, juntos con aquellas personas que te escuchan por diferentes lugares. Gracias, Señor. Suplicamos en este momento que nos puedas instruir por medio de tu estudio de tu palabra y poder fortalecer nuestras vidas cada mañana, Señor. Favores y súplicas que te lo hacemos confiando en la justicia perfecta de tu Hijo amado. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Estamos en el día de reposo, día santo sábado del Señor. Y ahí donde te encuentres, todos sean bienvenidos a este estudio o al repaso del estudio de una manera general que hemos venido estudiando durante toda la semana. El carácter y la obra del Maestro es el título que hemos tenido durante toda la semana y hemos estado estudiando juntamente con ustedes ahí en diferentes lugares que nos han estado escuchando y hemos estado aprendiendo, desafiando la educación, la verdadera educación que el Señor hoy en día quiere para todas aquellas personas, para todos sus hijos, una educación que proviene del Señor y donde las personas formarán un carácter semejante al de Cristo y donde el Señor nos guía siempre por un buen camino. El título dice el carácter y la obra del Maestro. El versículo que hemos estado estudiando durante la semana es el primera de Pedro, el capítulo 2, verso 5. La palabra dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El maestro cristiano que fielmente presta la palabra de verdad, llevando a sus convertidos hacia la santidad de corazón y vida, está colocando materiales preciosos en el fundamento y en el reino de Dios. Será honrado como un sabio constructor. Quisiera leer un testimonio que se encuentra en Consejos para la Iglesia, la página 521. Dice: el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de una hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesta de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños,
ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes que deben ser trabajadas por medio del martillo o del cincel. Son piedras vivas sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminada, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Entonces, concluimos que cuando dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Estamos siendo edificados como piedras, no como piedras que hoy en día representan, o las piedras que están en el río, ¿no? En el tiempo de Salomón, cuando Dios permitió que se le edificara un templo por medio de Salomón, dice que la construcción se llevó a cabo trayendo piedras de los ríos, de las canteras, de diferentes lugares, para que puedan ser llevadas como base o puedan ser construidas en las bases del templo, aquel templo que fue edificado en años atrás. Dice la palabra que así también hoy en día el Señor está sacando piedras de diferentes lugares de este planeta y colocándolas no con cincel, no con martillo, sino que están siendo trabajadas en el mismo lugar donde han sido encontradas, y el Señor los está transformando por medio de su educación, porque Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él es el educador. Y los está colocando, dice, para que formen un templo espiritual bien cimentado. Por eso dice que esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesta de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes que deben ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Esa verdad, esa bendita verdad, mis hermanos, a través de la educación, el ser humano está aprendiendo que nuestro verdadero maestro es el Señor y está transformando los caracteres de aquellas personas que está atrayendo para que sean parte de su templo espiritual. Muy bien, una de las preguntas del estudio dice: ¿qué talento necesitan los maestros en su sagrada tarea? ¿Qué talentos necesitan los maestros para su sagrada tarea? Vamos al libro de Juan, el capítulo 16, verso 13. Juan 16, verso 13. Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él les dirá lo que es la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Interesante. Los directores y maestros necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Los directores y maestros necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta dice: ¿qué talento necesitan los maestros en su sagrada tarea? Los maestros tienen una sagrada tarea como educadores, y esa educación
tienen que ser o tienen que educar con la verdad. Y la verdad viene del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo será nuestro maestro para que esa verdad, para que esa educación sea una educación que dure para vida eterna. Y así aquellas personas serán despertadas, serán enseñadas con esa verdad, que solo lo dará el poder del Espíritu Santo, aquel maestro que ha sido consagrado en la tarea de educar a las personas. Entonces dice que talento necesitan los maestros en su sagrada tarea, ser bautizados por el Espíritu Santo, para poder comprender y enseñar la verdad. Esa sería la respuesta del estudio de esta mañana. Muy bien. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué hábitos y objetivos califican a los maestros para el éxito en su trabajo? ¿Qué hábitos y objetivos califican a los maestros para el éxito en su trabajo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 15. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, verso 15. Dice la palabra: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseñe correctamente el mensaje verdadero. Testimonios, tomo 2, la página 426, dice que los maestros deben inducir a los alumnos a pensar y a comprender la verdad por sí mismos. No basta que el maestro explique o que el alumno crea. Se ha de provocar la investigación e incitar al alumno a enunciar la verdad en su propio lenguaje para demostrar que ve su fuerza y se le aplica. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 426 y la 427. Entonces dice la pregunta: ¿qué hábitos y objetivos califican a los maestros para el éxito en su trabajo? La palabra de Dios y el testimonio dice que los maestros deben inducir a los alumnos a pensar y a comprender la verdad. ¿Qué responsabilidad tienen los maestros? Pero los verdaderos maestros que quieren enseñar la verdad, que se dejan ser guiados por el Espíritu Santo, que conocen su trabajo, ese trabajo que cualquiera persona, si no es su vocación, no lo puede ejercer. Hay muchos maestros que buscan su enseñanza a través de libros, a través de revistas, a través de el internet, y a través de esa enseñanza enseñan a sus alumnos. Pero el alumno también se queda con esa enseñanza, no va más allá. Entonces, un verdadero educador, un hombre que le gusta enseñar la verdad, se capacita, se deja instruir, tiene la palabra de Dios como su guía, como su manual de vida, entonces lleva a sus alumnos a una experiencia más allá, donde los hace razonar por sí mismos, donde enseña y educa de que sus alumnos no les basta solamente de poder entender lo que Él les dice, sino que los lleva más allá, que ellos mismos puedan investigar, para que ellos mismos se den cuenta y sepan que lo que están haciendo ellos es un trabajo que no solamente basa de que el profesor les dice o el maestro les dice, sino que ellos mismos buscan también la verdad. Por eso dice que los maestros deben inducir a los alumnos a pensar y a comprender la verdad por sí mismos. No basta que el maestro explique o que el alumno crea. Se ha de provocar, dice, la investigación e incitar al alumno a enunciar la verdad en su propio lenguaje para demostrar que ve su fuerza y le aplica. La pregunta dice: ¿qué hábitos y objetivos califican a los maestros para el éxito de su trabajo? Que sean aprobados por Dios.
y enseñar la verdad, que sean aprobados por Dios y que enseñen la verdad. Ese es el trabajo de un buen educador, de un buen maestro en nuestras escuelas y en el lugar donde se encuentren educando a las personas. Muy bien. ¿Por qué el entusiasmo es tan esencial en un maestro? ¿Y cómo se obtiene? ¿Por qué el entusiasmo es tan esencial en un maestro y cómo se obtiene? El libro de Efesios, el capítulo 4. El libro de Efesios, el capítulo 4, verso 15, dice la palabra: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El testimonio, la educación, la página 229, dice: es el poder del entusiasmo. Nosotros hablamos en el escenario de cosas imaginarias como si fueran reales, y vosotros en el púlpito habláis de cosas reales como si fueran imaginarias. Es el poder del entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? El entusiasmo es un sentimiento intenso de exaltación, de ánimo, producido por la admiración de alguien por cómo habla. Ese es el concepto de entusiasmo. Nos dice que el entusiasmo es un sentimiento intenso de exaltación, de ánimo, producido por la admiración de alguien por cómo habla. No sé si tú te has sentido cuando tú hablas o cuando tú haces o estás en un evento, tienes ese entusiasmo, ese sentimiento intenso de que te sientes bien en ese lugar, ¿no? Te sientes bien porque hay alguien que te está escuchando. En pocas palabras, es la actitud. La actitud hace la diferencia. Pero ¿cuál es ese entusiasmo que te lleva a ti como maestro? ¿Por qué dice que el entusiasmo es tan esencial en un maestro? ¿O por qué te pones en esa actitud de una manera positiva para que tus alumnos puedan ser llamados o puedan comprender la palabra o puedan comprender lo que tú les enseñas? Entonces dice que el poder del entusiasmo, nosotros hablamos en el escenario de cosas imaginarias como si fueran reales. Y esto sucede en muchas ocasiones cuando el maestro o aquella persona expone la palabra o enseña un tema en especial. Va a haber una diferencia o se va a denotar cómo es la actitud que tiene el maestro hacia sus alumnos. Y esa actitud va a hacer que sus alumnos llamen o pongan la atención respectiva. Si tú llegas con una actitud o llegas con un entusiasmo de bajo nivel, entonces la verdad, por buen maestro que seas, no vas a poder llamar la atención a los oyentes. Entonces ese entusiasmo que te debe llevar, que te debe hacer o que debe hacer la diferencia para que tus alumnos sean llamados o les llame la atención, sea Cristo. Entonces dice: ¿por qué es el entusiasmo tan esencial en nuestro maestro y cómo se obtiene? Teniendo una buena actitud. Teniendo una buena actitud. Y el versículo 11 y 13 de Efesios 4, una vez más lo voy a leer, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo deben llegar los alumnos con un buen educador? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si bien es cierto, el Señor
El Señor nos da diferentes dones y talentos a todas las personas. Y esos dones y talentos debemos utilizarlos para la enseñanza, para diferentes ocasiones que podamos tener. Pero todos deben girar alrededor de que sean llevados aquellas personas a mirar a Cristo con nuestros talentos que el Señor nos da. No los debemos desperdiciar. Entonces la pregunta dice, ¿por qué el entusiasmo es tan esencial de un maestro y cómo se obtiene? Se obtiene teniendo una buena actitud y mirando a Cristo como ejemplo. Teniendo una buena actitud y mirando a Cristo como nuestro ejemplo. Muy bien. Una pregunta más tenemos acá. ¿Qué motivos afectarán a los maestros al cumplir su solemne deber? ¿Qué motivos afectarán a los maestros al cumplir su solemne deber? Deuteronomios, el capítulo 8, verso 3. Deuteronomios, el capítulo 8, verso 3, dice la palabra: los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, puedan confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. El que confía en este dirigente no concederá o no conocerá la derrota. La derrota sobreviene al depender de los métodos humanos, las invenciones humanas y dejar lo divino en segundo lugar. La obediencia fue la lección que el capitán de las huestes del Señor buscó enseñar a los inmensos ejércitos de Israel. Obediencia en las cosas en que ellos no pudieron ver el éxito. La pregunta dice, ¿qué motivos afectarán a los maestros al cumplir su solemne deber? Testimonios, tomo 6, la página 140, dice, el que confía en este dirigente es nuestro Señor, no conocerá la derrota. Toda aquella persona, todo aquel maestro, alumno que ha llegado a poner su confianza en nuestro dirigente y líder, nuestro Señor Jesucristo, dice, la derrota sobreviene al depender de los métodos humanos. Cuando nosotros llegamos a depender de los métodos que utiliza el ser humano y dejamos a nuestro líder, a nuestro comandante y dirigente, seremos mal educados o terminaremos siendo derrotados. La obediencia fue la lección que el capitán de las huestes del Señor buscó enseñar a los inmensos ejércitos de Israel. La obediencia, dice, que fue la lección que el capitán de las huestes del Señor buscó enseñar a los inmensos ejércitos de Israel. Obediencia en las cosas en que ellos no pudieron ver el éxito. Entonces, dice, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué motivos afectarán a los maestros que enseñan la verdad? A los maestros al cumplir su solemne deber es no depender del Señor. Cuando tú te vas o pones la enseñanza o los métodos del ser humano, seremos derrotados en las batallas de la vida. Pero si tú pones o haces o te coges del brazo de Dios como tu guía, entonces seremos obedientes y tenemos una victoria asegurada en nuestras vidas cada día, mis hermanos. Estamos respondiendo ya en la cuarta pregunta del tema, el carácter y la obra del maestro. Y vamos por una quinta pregunta. ¿Qué deseamos que nos conceda Dios cuando buscamos verdaderamente su dirección? ¿Qué deseamos que nos conceda Dios cuando buscamos verdaderamente su dirección? Dejemos que la palabra nos responda en el libro de Juan,
en el libro de Juan, el capítulo 14, verso 27. Juan 14, 27. Dice la palabra en la versión traducción lenguaje actual: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Interesante, ¿no? Les doy la paz, mi propia paz, dice el Señor. Paz que no es como la paz que desea o que da este mundo. Y no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Dice Juan 14, 27. El testimonio, joyas de los testimonios, el tomo 2, la página 420, dice: nos toca ahora empezar de nuevo. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error verdad, ni de la verdad error. Se han seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres. El Señor quiere que maestros y alumnos desechen ahora toda idea falsa. ¿Cuántos años como padres hoy en día, o como joven, o como señorita, o como madre, hemos venido siendo educados desde hace años de una manera errónea? Hemos sido educados por personas o por maestros que no han tenido este carácter y que no se han dejado dirigir o no han tenido a Dios en sus vidas personales para que puedan guiar y educar a una persona. Por muchos años. Pero hoy en día, nuestro Creador, nuestro Señor, está tan interesado de que sus hijos, su pueblo, deben recibir una educación verdadera. El Señor está tan interesado de tener personas idóneas para este trabajo. Personas que tengan a Dios, que tengan a Cristo como su fuerza. Porque si no, van a fracasar tanto el maestro y hará fracasar a los alumnos. Por eso dice que, ¿qué deseamos que nos conceda Dios cuando buscamos verdaderamente su dirección? Que nos conceda una tranquilidad, una paz cuando se enseñe la verdad. Cuando el maestro enseñe la verdad, entonces tendrá paz para consigo mismo y le dará una tranquilidad también a sus estudiantes. Esa es esa paz, no la que da el mundo, sino la que Dios nos ofrece. Esa es una paz que te hará descansar tranquilo, te hará dormir tranquilo, te hará vivir tranquilo y seguro, porque estás siendo instruido, estás siendo educado de una manera correcta, ya que por muchos años hemos tenido una educación errónea y aún así se sigue llevando esa mala educación en nuestras instituciones, en nuestras escuelas y en nuestros lugares donde nos reunimos. Esa educación aún tiene que mejorar. Y para que mejore, tenemos que ser educados y transformados de acuerdo al carácter y a la obra del maestro. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, estamos ya culminando el estudio y tenemos como última pregunta: ¿cuál es la principal herramienta del maestro para poder enseñar? ¿Cuál es la principal herramienta del maestro para poder enseñar? Vamos a leer el libro La Educación, la página 168. La Educación, la página 168, y dice: el uso de ilustraciones, pizarrones, mapas y figuras ayudará a explicar estas lecciones y grabarlas en la memoria. Los padres y maestros deben buscar constantemente mejores métodos. La enseñanza de la Biblia merece nuestros pensamientos más frescos, nuestros mejores métodos y nuestro más ferviente esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta del maestro para poder enseñar?
También vamos a buscar en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, dice, permítanme un momentito, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos a la Biblia hoy en día. Yo sé que todos tienen una Biblia en casa. Todos tenemos una Biblia en casa. Serán pocos los que no lo tienen, pero la mayoría sí lo tenemos. Si tenemos a la Biblia, que es la palabra de Dios, que ha sido inspirada, dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ahí tenemos todas las enseñanzas completas que el ser humano debe buscar para poder ser conducido por un camino correcto, un camino recto y poder conducir a otras personas. También dice que la Biblia es buena para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. El educador o el maestro, teniendo a la palabra de Dios como un manual de vida, entonces, aparte de eso, puede utilizar, dice, ilustraciones, pizarrones, mapas. Estos son métodos de enseñanza que debe utilizar un maestro. Pero su herramienta principal debe ser la palabra de Dios. Por eso dice, ¿cuál es la principal herramienta del maestro para poder enseñar? Tener un buen método, pero tener, dice, la palabra de Dios como una guía o como un manual de vida. Y así, tener este manual, el maestro tendrá un guía, tendrá un camino bien señalado y podrá tener alumnos exitosos y una verdadera educación que no solamente para esta vida, sino para la venidera. Y concluimos diciendo que la enseñanza más completa de parte de los maestros debería ser el de la palabra de Dios, porque pues es útil para todo. Seamos ejemplo para los hijos y para los alumnos, dicen mis queridos hermanos y amigos. Muy bien, hemos culminado el repaso general de nuestra guía de estudios durante toda la semana, titulado El carácter y la obra del maestro. Que Dios me los bendiga, mis queridos amigos y hermanos, y con su servidor será hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días.